Buenos días por la mañana. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Y hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a estar hablando con una invitada muy especial que nos va a estar hablando de algo que muy poco se habla. Y deberíamos todos saber cosas que pasaron en la Cuba castrista. Vamos a estar hablando con Diana García Ocón. Aquí en el programa, Babi también va a estar con nosotros. Buenos días para todos los que se están conectando. Hoy puse musiquita, no sé si la escucharon. Oh, ya tengo todo el mundo aquí en el estudio de la CIA. Deja ver. Buenos días, Mayrita. Buenos días, Justo Ortega. Buenos días, Hermes, Joanis Lemes. Buenos días a todos. Por favor, compartan este programa. Vamos a estar hablando de situaciones que se dieron en Cuba. No sé si ustedes sabrán que mientras estuvo Batista en el poder, de Cuba salieron muchas personas huyendo de la represión, de la dictadura, de cosas que pasaban en esa época. En 1959, cuando el señor Fidel Castro llega a La Habana, y se apodera de todo, pues pasa que muchas de las personas que habían salido para los Estados Unidos regresan a Cuba. Algunos porque creían en lo que hasta ese momento había dicho Fidel Castro, que iba a restaurar la democracia, que iba a restaurar el hilo constitucional cubano, que iba a convocar elecciones libres y que ya se iba a acabar la dictadura. Y otras personas, bueno, regresaron por sus motivos que hayan regresado. Hoy vamos a hablar con una de esas personas que siendo muy niña la llevaron a Cuba, se llama Diana García Ocón, y ya vamos a darle la bienvenida. Esta foto que tengo de este lado aquí es de los inicios de Despierta Cuba y yo quería ponerla porque fue una noche bella. Babi no está ahí de casualidad. Babi no está en esa foto de casualidad, pero es una foto lindísima y me la encontré hoy y quería ponerla para que ustedes la vieran. Esto fue hace 3 o 4 años. Esto fue en el 2014. Eso fue hace 4 años. Una bella foto. Vamos a darle la bienvenida a Diana y a Babi para que se nos unan en la directa. Vamos a subir un momentico. Y vamos a subir aquí a Babi. Babi, espera, que a mí me gusta que Babi esté del otro lado. Espera un segundo. Me sigue saliendo en el medio. Hola. Diana, si puedes echarte un poquitico para acá, para que quedes aquí. No, para un lado porque se te ve la mitad. Ahí, perfecta. Buenos días a las 2. Es un honor tremendo, Diana. Bienvenida al programa Despierta Cuba. Hola, buenos días. Encantada de conocerla. Me divierto mucho escuchándola. De verdad que sí que el humor cubano es tremendo. En medio de cualquier problema o prueba, ahí estamos siempre sacando un chiste. De verdad que me caen muy bien ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días. Sí. Sí te escucho. Estoy en el medio. Sí, estás hoy en el medio. Deja ver si te puedo poner. Espera un segundito. Espera. Deja ver si puedo. Espera. Vamos a subirla a ella. Otra vez. Ahora sí. Y a Babi para allá. Así. Ahora sí vamos a estar correctamente. Es que nosotros hacemos un sándwich y al invitado lo ponemos en el medio. Exacto. Yo soy el jamón. Exacto. Bueno, Diana, nosotros hacemos el programa porque siempre queremos llevar la información a la gente, ¿no? Y sabemos que nos han ocultado tantas cosas durante tanto tiempo y uno siempre trata de pasar la mano porque Cuba tiene temas muy difíciles de tratar, ¿no? Y siempre tratamos de relajar para poder dar ese mensaje, no con un teque político, sino más suavemente. Pero hay veces que es difícil no dar el teque porque uno mismo le da mucha rabia a las cosas que suceden. Tu historia a mí me ha parecido increíble.
tú naciste en los Estados Unidos y muy pequeñita te llevaron para Cuba. Cuéntame cómo fue, cuéntanos a todos los amigos que están conectados y por favor, mi gente preciosa, compartan, porque este testimonio de Diana es algo inédito. Nunca, yo creo que se ha hablado en ningún programa de televisión ni en ninguna parte. Me gustaría mucho que compartieran esto para que llegara a mucha gente. Diana, cuéntanos, ¿cómo fue eso? Es emocionante porque han pasado muchísimos años, ya casi voy a cumplir 40 años en este país, pero todo llega, todo tiene su momento. Y aunque se lo conté a varias personas individuales, pero nunca lo había podido contar así al aire. Pues todo sucede de esta manera. Mis padres se casan y deciden irse a los Estados Unidos porque así quisieron, no eran ni por problemas políticos ni nada, simplemente a mi papá le gustaba la vida de los Estados Unidos y deciden venirse para acá. Ahí nace mi hermano, nazco yo en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, y por motivos personales que ellos tienen, de trabajo mayormente de él, pues deciden volverse a Cuba. Al volver a Cuba, pues desgraciadamente entra el sistema comunista, cuando entró Fidel, y a los 5 o 6 años yo empiezo la escuela. En ese momento fue el tiempo más duro porque estaba la cosa bien caliente en Cuba contra todo el que no estuviera en el sistema o se quisiera ir del país o lo que fuera. Y ahí empieza nuestra odisea de mi hermano y mía. Empezamos la escuela, claro, chiquiticos en kindergarten no nos damos cuenta de eso. Pero cuando ya estamos en primer grado, segundo grado, tercer grado, porque si seguimos en lo mismo, pues nos hacían todas las mañanas en el aula, tanto a mi hermano como a mí, porque él es mayor que yo, nos hacían pararnos. ¿Quiénes son los que se van del país? Y ahí iban los dos hermanitos a levantarse. Y ahí pues se aprovechaban la crueldad de los niños y que ellos no tienen culpa. Yankee, porque sabían que nosotros habíamos nacido en Estados Unidos. Eso nos gritaban yankee, nos gritaban gusano. Y así fue continuamente la escuela. Muy doloroso, ya llega un momento que no quieres ir al colegio. Claro. Pero sabes que es obligado, allí no te puedes quedar en la casa sin estudiar. Así que nos toca seguir yendo a la escuela. Así que seguimos creciendo. Terminamos la primaria, ahí a mucho esfuerzo. Vamos a la secundaria. En la secundaria también sigue, pero claro, ya somos más grandes y nos sabemos defender. So que el que nos decía, al menos yo, que he sido siempre de carácter más fuerte, pues yo sabía contestarle. Y entonces, pero siempre siguió esa lucha. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y ya no podemos hacer nada, porque tú sabes que para estudiar en la universidad o lo que fuera, tenías que ser un joven comunista, cosa que nosotros no éramos. Para trabajar por lo mismo, tienes que estar integrado en ciertas cosas que nosotros no éramos. Así que desgraciadamente nos tenemos que quedar en la casa, porque ya no podíamos hacer nada. Son una vida bien, bien dura, porque eres joven, quieres seguir adelante. ¿Qué pasa? Que mi familia ya desde ese tiempo están diciendo que se van del país. Te estoy diciendo esto que teníamos 6 años. 6 años. Ya pasa 6 años, mi mamá decide volver a los Estados Unidos porque mi papá se separa de ella. Y mi papá en ese momento le gusta el sistema, pero después se da cuenta que era basura. Y entonces nos da el permiso para poder emigrar para los Estados Unidos. Pero mira, pasó la primaria, pasó la secundaria, ya tenemos casi 20 años y no podíamos venir. ¿Por qué? Porque ellos nos aplicaban esta ley. Si tus padres son cubanos, ustedes son cubanos. Inclusive nos estuvieron obligando en esa época a hacer el carnet de identidad. No sé si ustedes conocieron era un carnet que te identificaba para todo. Era un cuéntame tu vida y tú tenías que andar con ese carnet para todas partes. Nosotros luchamos para no hacerlo, porque desde el momento que lo hacíamos, estábamos diciendo, sí, somos cubanos. Esto no éramos nosotros solos, éramos un grupo de padres que ya éramos en total quizás 200 jóvenes o más, donde nos reuníamos en la embajada suiza todos los meses para poder conversar y hablar con ellos a ver qué nos decían. En ese lapso de tiempo, mi mamá se queda sin trabajo, mis abuelos ya están mayores, mi abuelo pierde su negocio, como es lógico, porque allí te lo quitan. Mi abuela pierde su retiro después de estar trabajando en la fábrica de cigarros por más de 40 años. O sea, económicamente nos quedamos sin nada. Entonces, no sé cómo llegó la idea
donde aquí en los Estados Unidos se dan cuenta y dicen, bueno, vamos a ayudar a estos americanos que están allá en una manera monetaria. Y así fue. Pero ¿qué sucede? A nosotros nos llega en pesos cubanos, pero en Cuba les llegaba dólares. O sea que al cambio, yo me imagino que ellos cogían bastante dinero. Nosotros llegábamos allí, lo que nos daban a mi hermano y a mí, $50, o sea, 25 para él, 25 para mí. Todos los meses con eso estábamos viviendo. Pasaron los años y aquello, la lucha, llega la edad de mi hermano de servicio militar obligatorio y a todos estos muchachos les hacen una cita y se tienen que encontrar en una unidad militar que nosotros desconocíamos. Porque tú sabes que allí no se puede decir nada, ni se puede hablar nada. Se lo llevan y pasa todo el santo día, 12 de la noche, y estos jóvenes no aparecen. Al fin mi hermano aparece a la 1 de la mañana, donde le dice que en 3 semanas tiene que ser ya integrado al servicio militar. Es algo bien fuerte porque si tú eres un ciudadano americano que no tienes nada de papeles cubanos, tienes tu certificado de nacimiento, haber nacido aquí, ¿por qué rayos tenía que hacer el servicio militar obligatorio? Que eso simplemente era para los cubanos. Bueno, en ese lapso de tiempo que nos empiezan a dar el dinero y todo este asunto, que esto fue en el año 78, alrededor de los 78, está el presidente Carter acá en los Estados Unidos y él cree que con lo que él dice nos iba a hacer daño. Dice, todos los ciudadanos americanos se les quita la ayuda. No hay una ayuda más para ellos. O sea, como él quiso decir, ahora se fastidiaron, van a tener que entrar al sistema y se acabó. Para nosotros fue muy fuerte porque decíamos de qué íbamos a vivir. Ya en esa época mi papá está viviendo aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, entonces eso nos ayudó. No es que estoy dándole gracias al presidente porque nada que ver, pero lo que parecía una cosa mala para nosotros fue buena. Porque inmediatamente el gobierno de Cuba dijo, pues que se vayan todos, como la canción, pues que se vayan todos porque ya no, o sea, nosotros éramos un estorbo, nosotros estábamos allí por los dólares que él cogía. Claro. Y así, de esa manera, pues gracias a Dios pudimos emigrar para acá. Te estoy hablando que yo tengo ya 20 y pico de años. Y empezamos, mi mamá empieza todo este asunto cuando yo tengo 6 años, pasando todas las odiseas habidas y por haber. Cuando llegamos aquí, que ojalá se pudieran encontrar los videos, eso fue muy emocionante, porque nos esperaron, eso fue en el downtown de Miami, porque llegamos a Miami, en el downtown de Miami, ahí estaban todos los canales de televisión. Tanto hispano, creo que solo en esa época había uno solo. Y estaban todos los canales de televisión y ahí nos estaban esperando y ahí nos empezaron a entrevistar dentro de un hotel que ahí nos metieron a todos para después ubicarnos a diferentes lugares. Pues más o menos pues esa es la historia que yo cuento para que aquellos que todavía siguen creyendo en ese sistema, que ese sistema no te lleva a nada bueno, hace separar la familia, la pobreza, la miseria, todo lo que ya sabemos. Pero fue muy fuerte estar en la escuela, inclusive cuando te obligan que tienes que ser pionero, y mi mamá decía que no. Pues entonces ya te empiezan como a discriminar como niño, ¿tú me entiendes? Cuando empieza la escuela al campo, tampoco. O sea, empieza una discriminación, te empiezas a sentir con una estima muy baja, porque te empiezas a ver que tú eres diferente a los demás. ¿Ya me entiendes? Así que fue muy fuerte. Muchas cosas más que pasaron en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Con nosotros. Pero así es la gran historia que quizás me tuve que callar por mucho tiempo allí, pero que ya... ¿Cuántos niños había en la situación en la que tú estabas? Muchos porque ya como te dije, nos reuníamos en la embajada suiza, en aquel tiempo era la embajada suiza, antiguamente había sido la embajada americana. Entonces ahí nos reuníamos una vez al mes todos y llegaban con los padres, lógicos, y los padres pues llegaban a hablar con los funcionarios que estaban allí para ver cómo íbamos a venir para acá, porque siempre era una excusa. Inclusive hubo un tiempo que nos iban a sacar por México. Digo, bueno, y ahí pasó algo con México, que todo se tronchó. Seguimos en esa espera. Fueron momentos muy duros porque vives una vida que no puedes hacer nada. Inclusive a mí me prohibía mi mamá tener novio, porque ella me decía, si tienes novio, te vas a quedar aquí, te vas a casar.
O sea que hasta en eso fui reprimida, en mis sentimientos, ¿verdad? Claro. En todo. Vivía trancada en mi casa, sin poder hacer nada, sin estudiar, sin trabajar, una vida muy aburrida y muy vacía. Así Terrible. que... Mira, aquí hay conectada una persona que vivió lo mismo que tú. Wow, de verdad. El nombre que ella tiene es DCD Spengler. Me doy cuenta ahora que es una muchacha. Yo siempre pensé que era un muchacho. Ha sido seguidora nuestra y dice, de niña yo tenía que escuchar todos los días, cada vez que iba a la escuela, la forma tan déspota en la que se referían a mí y a mi mamá. Por ahí viene la hija de la gusana. Muchos de los que me gritaban eso eran niños. Dice que ella no pudo estudiar precisamente por este problema, porque pasó la misma situación que tú, estuvo en esa misma situación. Te mandamos un abrazo, querida. Te mandamos un abrazo, estamos denunciando esto que pasó, porque yo misma no sabía. Papi, ¿tú sabías esto? No, yo no sabía. A mi tío le pasó que él también vino a vivir aquí a Estados Unidos en el 56 y él regresó. Él quiso regresar a Cuba estando esa gente ahí ya, y le dijeron que si se bajaba del avión se quedaba. Él vino porque su esposa iba, bueno, eso fue cuando mi prima iba a nacer, vino pues su esposa estaba embarazada y él quería que su hija naciera en Cuba. Y ellos se devolvieron en el mismo avión. No llegaron a ver a la familia, porque le dijeron, si ustedes se bajan del avión, ustedes se quedan en Cuba. Y ellos tuvieron la inteligencia de volverse en el mismo avión. Porque... Es que se me había olvidado, disculpa, era que cuando nosotros llegábamos a la embajada, que subíamos, entrábamos, los funcionarios de allí, que por supuesto eran norteamericanos, ellos nos decían, ustedes son americanos aquí adentro. O sea, como que era una protección. Pero cuando ustedes bajan estas escaleras, tocan ya la acera, ustedes son cubanos. O sea, tú dices, ¿qué soy? ¿Qué soy? Aquí soy una mitad soy aquí y una mitad soy aquí. Son una cosa absurda porque hay papeles, hay una inscripción de nacimiento donde dice dónde naciste. Mi mamá nunca... O sea, eso ella lo guardó como oro. Claro. Nunca permitió que nosotros perdiéramos la ciudadanía americana. Bueno, yo llegué aquí y nunca tuve que hacer papeles de nada, porque ahí la tengo. Todo lo tengo en regla. O sea, esa gente fueron bien malvados porque ellos quisieron pues aprovecharse de eso. Y secuestrarlos. Estaban secuestrados allí. Salía cualquier cubano más fácil que nosotros. Eran americanos de nacimiento, o sea... sí, por odio, era odio. Es muy interesante porque tú dijiste que entonces ellos te mantuvieron ahí por el dinero, los mantuvieron a todos ustedes. Estados Unidos les daba una ayuda a todos esos niños americanos y el gobierno cubano, la dictadura de Fidel Castro, les daba a ustedes una parte, supongo, y se quedaba con la otra. ¿Cómo era eso? Bueno, hasta donde yo sé, porque estaba más pequeña, pero todo lo que yo escuché, les llegaba... Yo no sé si nos daban una parte hasta ahí, mira, me probablemente. Pensando. Hasta ahí no sé. Pero se lo daban en pesos cubanos. Pesos cubanos. Entonces sí se quedaban con una parte. Claro. Sí, porque ellos al convertir, embajada, sí, seguro. Y ahí entonces nos daban en un sobre efectivo, lógico, porque no es como con cheque y cosas. Nos daban en efectivo esos $50. Es bien, yo ahorita estoy tratando y me emociono porque fueron momentos duros. Yo sé. Y te agradezco infinitamente, Diana, que estés aquí y que estés dando tu testimonio. Hay mucha gente que se identifica contigo, que te manda saludos. Luego miras bien el programa para que veas todas las cosas bonitas. Tu esposo dice, esa es mi esposa bella. Ay, qué maravilla. Felicidades. Entonces, Babi, yo quería, porque hay una cosa interesante, no sé si me estoy pasando de la raya, pero a ti te pasó algo curioso. Inclina un poquito el teléfono que te está grabando para que tu cabeza no salga ahí encima de los comentarios, sino más para arriba. Ok, déjame ver. Ahí. Para que se cambie un poquito. Ahí, perfecto. Entonces, a ti te pasó una cosa cuando tú eras pequeña, que tu familia decide salir de Cuba. La profesora, la directora de tu escuela no, yo no era tan pequeña. Eso fue cuando cuando era más grande, pero bueno. Ya yo iba a salir, sí. Yo tenía 16 años
Y bueno, yo me estoy oyendo la historia de ella y me recuerda mucho a la mía. Claro, por supuesto, yo no era ciudadana americana, ni mucho menos, pero a mí mis padres me dijeron que nos íbamos cuando yo tenía 12 años. Y me pasó igual, mi mamá me dijo, tú no puedes tener novio, tú no puedes, tú sabes, entonces, Wow. porque tenían miedo de que la muchachita se enamorara y después no se quisiera ir, porque No se quisiera. pasaba muchas veces. Entonces, ya cuando nos vamos a ir, mi papá tuvo que ir adelante, estaba en Venezuela, entonces ya mi mamá y yo éramos los que quedábamos atrás, pero ya nos llegó la salida y yo no quería ir a la escuela porque la escuela no me gustaba porque yo estaba interna en el campo, yo estaba trabajando en el campo, ya no era la escuela 45 días en el campo, sino que yo estudiaba en el campo, yo estuve 5 años trabajando en el campo, o sea que iba a mi casa cada 15 días. Entonces, la directora, ya cuando yo no quiero ir a la escuela, yo me emperro y me quedo en la casa, y entonces nos llega la salida y cuando mi mamá va a hacer los papeles, la señora de educación le dice a mi mamá, no, pero ella tiene que estar en la escuela para pedir la baja. O sea, yo tengo que regresar a la escuela después de haber faltado más de 2 semanas y entonces ya esa semana yo estaba esperando el acto de repudio, pero yo tenía casi 17 años. Entonces, el día viernes que nos tocaba ya irnos a la casa, la directora me llaman por el audio de la escuela y la directora me estaba esperando y me dice, voy a buscar a la profesora de marxismo. Yo voy a buscar a la profesora de marxismo y entonces ahí venimos a la dirección, las tres, y ahí me dan un teque de que si yo me quería ir, que si ellas, que si como yo iba a dejar mi país, que cómo iba a dejar mis playas, y entonces la directora de la escuela me dice que si yo me quedaba en Cuba, ella me adoptaba como su hija. Oh my God. Y yo no sé, esa mujer era una mujer tan terrible, ella nos odiaba a nosotras, porque a los muchachos los odiaba, los muchachos le tenían terror, pánico. Pero yo no sé de dónde yo saqué aplomo y de dónde yo saqué valor, y yo le dije a la señora, mire señora, ya, cuando ellas terminaron de darme su teque, yo le dije, ¿ya puedo hablar? Me dijeron, sí, adelante. Y entonces yo le dije, mire, yo soy una menor de edad, yo tengo madre y padre, yo no necesito que nadie me adopte, y yo tengo que ir a donde dicen mis padres que tengo que ir. Entonces ahí ella me dijo, bueno, puedes quedarte, entonces si tú tienes que quedarte aquí para que te den la baja, quédate hasta donde tengas que quedarte y nadie te va a hacer un acto de repudio, no te preocupes. Increíble. Y Eso fue... además, lo más gracioso de todo esto, lo más cruel, es que si tú hubieras tenido un noviecito y tú hubieras querido quedarte en Cuba y tú estarías como cualquier adolescente tratando de contradecir a tus padres o no estar de acuerdo, tú le hubieras podido decir que sí. De hecho, Adóptame, señora. de hecho lo tenía. Oh my God, tú ves. Pero... Ay, Dios mío, la mato. Si hace esto a mi hija, yo creo que la mato. Bueno, es que yo ya te digo, cuando uno está solo, yo estaba rebelde porque yo no quería estar en esa escuela, pero ese joven, que está aquí, tengo entendido, me dijo, vete, o sea, no es que en ningún momento me dijo, mi esposo está escuchando. El esposo de ella también está diciendo, Carlos Ocón, dice, pregúntale a mi esposa cómo era lo de las becas de estudiantes y no terminó ahí. No, pero déjame terminar esta Okay. historia. Entonces, no, de hecho, o sea, no es que en ningún momento teníamos una relación como para yo dejar al país, ni mucho menos, pero él me dijo, tienes mucha suerte y a lo mejor, tú sabes, yo quisiera encontrarme contigo y vete, que yo voy a hacer buscar la manera de irme. Todo el mundo ahí estaba buscando la manera de irse. Mucha gente, a mí me sorprendió tanto de que los días que ya abiertamente, porque todo era mucho misterio, bajo mucho no se dice y eso no se habla, ya cuando ya se salió a la luz que yo me iba, mucha gente de la escuela mía, jóvenes, vinieron donde estaba yo a decirme cuánta suerte yo tenía y que por favor llévame en la maleta contigo. Así que, pero no, me identifiqué mucho con ella por eso, pero bueno, gracias a Dios mi tiempo fue muy corto porque mis padres decidieron irse cuando yo tenía 12 años y yo llegué a Venezuela al mes de llegar allí cumplí 17, así que mi espera no fue tan larga como la de ella. Claro, yo tuve que trabajar en el campo, pero son cosas, la vida es así, ¿no? Y yo no era ciudadana americana, yo era cubanita.
Yo no sé si cuando tú viniste, cuando estabas en Cuba o ella, no sé, porque no sé. Pero cuando te llegaba la salida, llegaba un hombre en una moto. Y entonces todas tus cosas de la casa, él agarraba un papel y empezaba tostadora, batidora, Sí, o sea, Hacían en un ese momento, inventario. el ¿te acuerdas? Un inventario. inventario. ¿Cómo En ese no? momento ya tú no podías tocar nada. No, tenías que Nosotros irte de la casa. De hecho, salir de la casa y dormir esa noche fuera de la casa. Bueno, Pero mira lo que nos pasaba a nosotros. Porque yo vivía con mi mamá y mis abuelos y mi hermano. Cada vez que sentíamos una moto, creíamos, imagínate cuántos años sintiendo moto, creíamos que ya venía el hombre del inventario. Entonces había ciertas cosas en la casa que ya estaban para ciertas personas. exacto. Por ejemplo, mi tía, yo quiero la batidora, la de... Ay, Entonces, Dios mío. mi hermano agarraba todo aquello en una bolsa, brincaba, porque en la casa teníamos un muro con un patio, brincaba y ponía eso para allá, para que no le hicieran inventario. No Oh era el my hombre de la God. moto, Sí, vuelve otra vez para dentro de la casa. Eso fue, porque mi mamá cuando se va de los Estados Unidos, ellos no se van por avión, ellos se van en un ferry para llevarse wow. todas las cosas. Mi mamá se lleva el carro, se lleva todo, de televisión, todo de la casa. Ellos pagan para un ferry, un barco, ¿no? Para llevar. Entonces, todas las cosas en mi casa eran de aquí, de los Estados Unidos. La gente todo lo quería, imagínate. Claro. En esa época no hay nada, no es como que ahora la gente Ay, consigue se un poquito frizó. ahí, tú sabes. Entonces la gente Se decía, la congeló la batidora para imagen mí, de ella. esto para mí, Ah. esto para mí, No, no. tú sabes. Así que A esa era nosotros nos otra. pasó de otra forma. A nosotros, mi papá se iba primero. Entonces, porque nosotros nos íbamos a ir como un núcleo familiar y después el gobierno, nosotros fuimos por Venezuela, también nos pasó que nos íbamos a ir por diferentes países y aparece, Venezuela fue el único que se dio. Entonces, mi papá fue el que se iba a ir primero, entonces antes de mi papá irse, hacen el inventario, pero nos quedamos viviendo en la casa mi mamá y yo. Entonces, también nosotros escondimos muchas cosas, porque sí nos avisaron, ese señor no venía en moto. Entonces, muchas cosas las pudimos esconder y entonces cuando ya mi mamá y yo nos íbamos a ir, fue que empezamos a pasar las cosas por el muro y entonces era muy cómico porque mi mamá y yo esperamos a la hora de la aventura, que todo el mundo estaba en su casa para llevar cosas para casa de mi abuela. Sí. Y entonces, yo me acuerdo que yo, jovencita al fin, me voy para la playa, para un campismo en la playa con mis amigas, con mi amiga, mi prima, y me llevo una radio. Y entonces en el campismo era con vela, alumbrarse con vela, y a mí se me ocurre la brillante idea de poner la vela encima del radio. Y entonces nos quedamos dormidos, mi amiga y yo, y aquella vela se derritió y se derritió el asa del radio. Y mi mamá me quería matar. Niña, que eso está en el inventario. Que no nos vamos a poder ir de Cuba porque eso está roto. Dios mío. Chicas, tengo aquí varios testimonios de varias personas que han pasado cosas. No puedo ponerlos porque son tan grandes que nos tapan a todas. Entonces, vamos a ver un momentico aquí que les quiero leer un momentico, un par de ellos. Dice Jotavis Alonso, que es un gran amigo, hijo de preso político que vino pequeño para acá. Dice, saludos. En aquellos años había una sola moneda en Cuba, pero el equivalente a $50 era fácil 200 pesos de acuerdo a lo que podría adquirir con $50 y 200 pesos en Cuba. Existía un mercado negro de cambio de moneda con el peso y el dólar. Ese trueque se hacía con familiares en Estados Unidos y personas en Cuba que tenían muchos pesos cubanos y pensaban emigrar. Luis H. Francisco dice, Liu, yo llegué aquí con 16 años y nunca le dieron la salida a mi madre y fui adoptado por una familia que duró, fue a verme, no, qué duro fue verme sin familia, sufrí mucho, todos sufrimos de una forma injustamente. De ese Spengler, la muchacha de antes que pasó lo mismo que tú, Diana, dice, mi mamá también tenía el mismo temor, ella no quería que tuviera novio para que no saliera embarazada, porque eso me impediría la salida.
José Gonzalo Penín dice, buenos días, Liu. A mi hermano y a mí no nos dejaban cantar el himno ni saludar la bandera, solo porque no éramos pioneros, y eso que nunca más regresamos a Cuba hasta que sea libre de verdad. Viva Cuba libre, viva. Carlos Ocon, el esposo de Diana, dice, si ibas a la iglesia no tenías derecho a tener becas para estudiar. Increíble. Este está el comentario que decía. Víctor Castro dice, yo tengo 45 años y recuerdo que en el 80 mi papá salió por el Mariel delante de mi mamá y de mí, y cada vez que teníamos que ir a un lugar que le decían Cuatro Ruedas, que era donde tramitaban los papeles de la salida, nos gritaban gusanos y todos esos oprobios en las oficinas del carnet de identidad, donde nos pusieron un cuño que nos declaraban gusanos. La Pamela. Como ellos nos decían, a mi casa le pusieron un papel en la puerta que decía que nosotros nos íbamos del país y las personas que pasaban nos tiraban huevos a la casa. Yo tenía solo 7 años en ese tiempo y sufrí todas esas cosas. Sí, lo que se ha pasado ha sido mucho. Y una pregunta para Diana. ¿Tu hermano que estaba en edad militar, tuvo que pasar el servicio militar en Cuba? No, gracias a Dios, en ese mismo lapso de tiempo, todo fue una cosa detrás de la otra. Llegó el hombre del inventario. Ay, así que prácticamente vinimos por los pelitos, por la misericordia de Dios, porque en ese lapso de tiempo que él tenía que ir, llegó la salida. Gracias a Dios. Así que eso fue una cosa impresionante. E inclusive después en el aeropuerto también la tuvimos negra, porque tú sabes que uno tiene que declarar prendas y a la hora del inventario. Mi mamá declaró su anillo de compromiso, bobería, mi hermano un reloj, y a esa hora se ha armado una allí y con las dichosas prendas, que yo decía, ya nos quedamos. Ya yo estaba con el corazón en la boca. Sí. Después, cuando ya arreglaron todo ese asunto, abrieron, tú sabes que allí no es como aquí, pero es una pista y mándate a correr. Abrieron, porque nosotros vinimos por la Eastern. Aquí en la Eastern, en aquella época, mandó sus aviones a recoger a sus americanos. El avión estaba afuera esperándonos. Cuando dijeron, abrieron la puerta, eso fue como así como las vacas cuando las abren o los toros. Todo el mundo se quería meter en el avión. Y los pararon. No, primero los ancianos y los niños, y después las mujeres, así lo fueron dividiendo. Así que mi hermano y yo nos quedamos casi al final. Yo no sabía dónde estaban mis abuelos, yo no sabía dónde estaba mi mamá. Wow. O sea, era una loquera aquello. ¿Y a qué edad fue que lograste salir? Qué horror. Gracias a Dios. Yo creo que ya yo tenía 21, me parece. Wow, te pasaste toda la vida en Cuba. Sí. Eso que estabas contando de que al salir, pues yo creo que todo el mundo tiene miedo hasta que el avión no esté en el aire, sí, de que realmente no te vas, ¿no? Sí. Ahora voy a hacer una anécdota de lo que me pasó a mí, pero antes quiero leer este comentario de José Ramos que dice, cuando yo salí, hicieron un acto de repudio a mí y a mi hermana en el preuniversitario y hubo un amigo mío que hizo un comentario, dijo, pero llegaron bien. Al muchacho a duras penas terminó el 12 grado y hoy en día todavía lo tienen machacado solo por ese comentario. Quería contarles una cosita, porque todos los cubanos cuando salimos de Cuba tenemos una historia, ¿no? Entonces, sí. Yo no salí para los Estados Unidos, yo salí para Europa y tenía una visa de trabajo para, supuestamente, bueno, yo estaba en un coro, yo cantaba, dice, yo salí para Italia, ¿ok? Con mi novio, el papá de mi hijo, que todavía no había nacido, y cuando llegamos a Canarias fue porque yo tenía a una hermana mía en Canarias y decidimos irnos allí con la visa Schengen, que era europea, que nos permitía entrar. Cuando yo me monto en el avión, que miro las palmas, me da una nostalgia, el cielo, y yo digo, ay, no se preocupe, vaya, pienso para mí, no te preocupes, que las vas a ver pronto, ¿no? Es lo que yo pienso. Llego a Canarias, llegamos a Canarias, y sucede que en Canarias no nos dejan entrar. Nos dicen que la visa que tenemos nosotros es para Italia y que por tanto ellos no nos pueden dar entrada a la Comunidad Económica Europea porque Canarias no tiene autorización para eso. Entonces yo le digo, bueno, véndeme una visa para un pasaje para Madrid, ¿no? Porque Madrid sí podía dar entrada con esa visa. Ella me dice, no, yo no tengo pasajes para Madrid, te tienes que ir para Cuba otra vez. Oh my God.
Y entonces me dice, y si no te vas ahora y si te quedas, pues el jueves en el próximo avión te vas para La Habana. Tienes que irte ahora en ese mismo avión para atrás. Entonces yo me quedé así, le digo, mi hermana estaba afuera esperándome y me envió un mensaje, me dice, dile que se quede, que yo mañana con un abogado la saco. Pero la señora que me da el mensaje no me dice eso y me dice su hermana que la manda besos y abrazos. Qué sinvergüenza. Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, bueno, aquí no hay nada que hacer. Y además mi visa se vencía en 8 días. Yo, si me quedaba hasta el jueves, iba a perder el visado. En fin, que me monté en el avión y regresé para Cuba. Regresé para Cuba. Yo estuve media hora en Canarias. Hice un vuelo de 10 horas y me estuve media hora y me volví a montar en el mismo avión y viré para atrás. Cuando llegamos a Cuba, pues tuvimos que hacer... Primero estuvimos presos durante 40 horas en una cárcel de inmigración, en una estación de inmigración, no en un calabozo ni nada, sino ahí en el patiecito. Nos separaron, nos preguntaron. En el avión tuve 10 horas para ponerme de acuerdo con mi esposo de lo que íbamos a decir. Y todo salió bien, nos devolvieron los pasaportes, no nos echaron a perder la visa, o sea que teníamos 8 días para salir, 7. Teníamos 7 días para escapar. Y tuvimos que pagar 2 cartas de invitación otra vez. Tuvimos que pagar 2 pasajes otra vez. Tuvimos que hacer todo eso otra vez. Así que nosotros salimos con el dinero de 4 personas, siendo 2 personas. Y cuando me monté en el avión, 24 horas antes de que se me venciera la visa, miré las palmas y pensé, hasta nunca. Sí, porque es que es tanto que uno que te machucan, que ya uno no quiere ni mirar para ahí. Y he vuelto. Después de eso estuve, antes de meterme en todo esto del activismo, he estado 2 veces, fui en el 2006 y en el 2011, pero ya desde el 2011 no he vuelto más. No, yo no he vuelto nunca más. Yo nunca más. Ya sé que ustedes no han vuelto nunca. No tengo, yo tengo miedo que vaya yo a también. área. Yo tengo miedo también. Eso no. Tú sabes que nosotros en el avión, como en esa época no conocíamos nada de Coca-Cola ni nada de esas cosas, cuando ya el avión despegue, todo el mundo feliz, ¿verdad? Porque ellos daban más comidita que ahora y nos empiezan a dar cositas, bocaditos, no sabíamos que era nada de eso. Wow. Cuando nos tocan las laticas de Coca-Cola, eran unas laticas pequeñas. Y la gente cogía las latas y decía, ¿qué hacemos con esto? Nadie sabía cómo se abrían las dichosas latas aquellas. Imagínate. Alguien que lo descubrió y entonces todo el mundo, es así. Todo el mundo, Como si fuera champán la Coca-Cola. sí, no sabíamos qué era eso. Oh my God, chicas, se me ha ido el tiempo. Ay, sí, se nos ha ido el tiempo conversando. Se nos fue el tiempo, Diana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor tremendo. Tu testimonio es de mucho valor y que hablemos de estas cosas es muy importante, ¿verdad? Porque mucha gente no conocía que esas cosas pasaron en Cuba y que pasan también de otra manera a todo el que se quiere ir, a todo el que piensa diferente. Es un abuso continuo que hemos tenido por 58 años. Por eso nosotros apoyamos a Cuba Decide, que es una campaña para cambiar ese sistema horroroso y poder tener libertad en Cuba. Vayan a la página de Cuba Decide, a la página de Rosa María para allá. Besitos, mi gente bella. Gracias. Un abrazo, Diana. Buen día. Libertad. Libertad. Bye. A mi gente de YouTube los quiero mucho. A Bertoli, a Ena Navarro, a Luis Morales. Los extraño. Bye bye.